Ya con 27 minutos, informativo a Alondra, en el 89.0 de la frecuencia modulada, Radio Norrköping, radio de cercanía. En este domingo 3 de noviembre del año 2024. Con 13 grados la temperatura a esta hora en Norrköping, sopla un poquito el viento de otoño. Hoy, en nuestra entrevista de hoy, vamos a conversar con Leslie Aliste Johansen, quien es productora de un podcast que se llama Suecia en Primera Persona. Bienvenidos a Suecia en Primera Persona, el podcast que te lleva al corazón de las historias de personas que han elegido Suecia como su nuevo hogar. Mi nombre es Leslie Aliste Johansen, soy una chilena que vive hace casi ya 2 años en Suecia, y en este espacio me acerco a la vida de personas que han tomado la valiente decisión de emigrar y construir un nuevo futuro en esta tierra nórdica. Así es, estamos muy contentos de recibir acá en los estudios de Informativo a Alondra a Leslie Aliste Johansen. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, Nelson. Sí. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Aquí también estamos en vivo con mi podcast. Te vengo a contar un poco sobre mi podcast, que estábamos escuchando ahí parte de una entrevista que hice, una de las tantas que he hecho, y muy contenta de estar acá en el informativo Alondra con ustedes, en este nuevo proyecto que estás iniciando de dar informaciones para todos en español. En español, así es. Pero primero vamos por parte. ¿Quién es Leslie Aliste Johansen? Colega, tengo que decirlo, periodista. Cuéntanos un poco de ti. O sea, un poco contarles de mí. Yo llegué hace ya, en enero cumplo 3 años acá en Norrköping. Me vine a vivir a Suecia por amor. La razón está ahí parada al otro lado del estudio. Me conocí a mi pareja hace unos años atrás, hace ya 5 años. Y después de un tiempo ya decidimos que yo me tenía que venir a vivir acá, cosa que hice. Así que he vivido todo el proceso de migración, las visas, la espera, estudiar sueco en SFI. Y entre medio de todo eso, como soy periodista de profesión, hace rato estábamos con ganas de hacer algo. Y digo, estamos con ganas de hacer algo porque Fredrik, mi pareja, me ayuda en todo lo que es la producción técnica del podcast. Y eran tantas las historias que yo escuchaba de gente que llegó a vivir acá en Norrköping o a Suecia en general, de habla hispana, que dije, hay algo que hay que hacer ahí. Y ahí surgió Suecia en Primera Persona. Suecia en Primera Persona, que te ha tocado entrevistar a mucha gente que habla español, que es de Latinoamérica, y otros que han nacido quizás acá, otros que se han criado en la cultura de este país, que nos ha recibido con los brazos abiertos a todos por más de 50 años, gente que tiene mucha historia acá en Suecia. Pero sí, hay uno de tus podcasts que me ha llamado muchísimo la atención, y es el podcast donde entrevistas a Marco. Sí, mira, como tú decías bien, la primera temporada queremos la quiero centrar en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, porque siento que es importante dar a conocer Latinoamérica. Me faltan algunos países y por eso la gente me dice, ¿por qué Argentina, Ecuador y no otras? Porque estamos centrados en eso. Y después saltar a todo el resto del mundo hispanohablante. Y bueno, y una de las entrevistas que más ha llamado la atención, que a mí me conmovió mucho, fue la última que hice, que fue a Marco Briones, que vive acá desde los 4 años y que llegó solo con su mamá. O sea, llegó con su mamá y estuvieron solitos todo el tiempo, crecieron juntos como familia acá, se desarrollaron, salieron adelante, la tuvieron muy difícil. Incluso Marco ni siquiera habla muy bien español, y cuando él me dio la entrevista, me dijo, yo no la iba a dar, Leslie, porque me daba vergüenza hablar en español, y principalmente porque sé que la gente se va a burlar, me decía. Y a mí eso me dolió tanto, dije, pero él me dijo, no importa, ya ha pasado por tanto, que yo creo que esta historia tiene que conocerse, y especialmente en honor a su madre, que lo pasó bastante mal al principio acá y después logró tener una vida más plena y tranquila. Escuchemos a Marco. Español, cuando me preguntaste por hacer la entrevista, dije, no la voy a hacer porque me voy a hacer ridículo. Pero después dije, hay una cosa que se puede contar acá, porque hay una historia
Y más porque le quiero dar eso a mi madre en realidad, porque ella fue la que venció esto, venció el país Suecia. Y ahora tiene 70 años, le dije como 80. No, tiene 70 y tiene su propia casa, su propio departamento, ya no necesita los departamentos más baratos. Ella vive no bien tiene ahora. miedo, sí. Cuando tuve mi propia hija, ahí yo recién es como cerré esa puerta. Antes siempre me sentí como mitad. ¿Soy sueco o soy chileno? Porque cuando llegué a Chile me sentía sueco. Sí. O cuando llegué acá me sentía chileno. Entonces fue difícil. Pero después cuando tuve mi propia hija y sentí por primera vez me sentí entero. Claro. Y sentí que también tengo que dejar ese del lado. Lo puedo amar, lo puedo sentir, pero estoy viviendo acá. Entonces Ahí escuchábamos a Marcos. Se le entiende bastante bien al español, ¿no? Sí, se le entiende bien, pero él me decía que siempre tenía ese problema que la gente se burlaba o lo criticaba por cómo hablaba el español, porque él creció con más gente del mundo que hablaba árabe, habla bosnio, y con eso él se maneja. Ese es su contacto más cercano, y el sueco, que lo habla perfecto. Me imagino que sí. Y bueno, él realiza una súper importante misión en Torpet, un barrio que aquí era considerado peligroso antes, y él está a cargo de una casa del conocimiento que se llama, se me olvidó en sueco, tú ahí me ayudarás. Y lo que bueno que tiene este lugar es que en el fondo convoca a la comunidad. La gente vaya, se reúne. El otro día vi que pusieron conciertos, que hay charlas, los chicos que están fuera del horario escolar van allá y se sienten recibidos. Entonces es una experiencia muy bonita, porque a mí el podcast me ha permitido conocer la historia de personas de forma súper emotiva, y quizás me salga un poco el esquema de la inmediatez y la rapidez de las redes sociales, porque yo quería justamente eso, tener una conversación un poquito más profunda y alejada de estereotipos con el podcast, de lo que es migrar, de no romantizarlo tanto, de no decir que es bonito venirse a país a vivir por las razones que yo me vine, pero también hay otras historias que hay que darles espacio y que tienen todo el derecho de ser contadas y escuchadas. Y yo siento que la gente se siente respetada, se siente validada, se siente como mi historia vale. Y eso para mí, yo creo que es mi paga, es mi misión. ¿Dónde escuchamos estos podcasts? ¿Dónde encontramos toda esta información? Sí. Porque ya hay varios capítulos en el aire. Sí, tenemos 10 capítulos al aire. He entrevistado 5 personas y espero entrevistar muchas más. Pero los capítulos, justamente por respetar este discurso de la historia de las personas, las divido en 2. Los pueden escuchar en el canal de YouTube que se llama Suecia en Primera Persona. También estamos en Spotify con el mismo nombre, y tenemos nuestro Instagram, donde estamos ahora haciendo un live en conjunto, así que para contar eso sobre ello, y así ir creciendo en esta red. También nos encuentran en TikTok con el mismo nombre, así que ahí en el canal de YouTube nos ayudan bastante, se suscriben, y así vamos haciendo crecer este proyecto tan bonito. Proyecto que nace aquí en Norrköping. Sí. Tú, dentro de todos los entrevistados, también conversaste con Pilar. Pilar, ¿quién es Pilar? Cuéntame un poquitito de ella. Pilar, gran amiga, ella es argentina, y le agradezco mucho porque fue la segunda valiente que me dijo, sí, yo voy a contar mi historia, porque ella tiene una historia súper particular. Ella conoció a su pareja, su marido, que es sueco, en Australia. Estaba haciendo una working holiday, se encontraron ahí, estuvieron cerca de 2 años en Australia juntos, hasta que llegó el momento de que hay que decidir, ¿nos vamos o no nos vamos a Argentina o a Suecia? Y al final eligieron Suecia. Preséntala tú misma. Por favor, vamos a escuchar ahí a la historia de Pilar, de Argentina. Yo soy muy clara en esto. Yo siento, pienso y vivo en español. Yo soy española, o sea, soy español. Quiero aclararlo. Sí. Y es lingüísticamente y mentalmente marca mucho el idioma. Hace una marca muy grande en mí. Sí. Entonces, eso es algo que siempre lo tengo muy presente, y que mi pareja también lo tiene muy presente. Entonces, es como
está bueno que me entienda también él en Sí. ese aspecto. ¿Y él habla español ahora? Él está aprendiendo, está re bien, la verdad que bueno, tiene mucha facilidad el guacho. ¿Qué guacho que es? Rojas es un guacho. Sí, es un guacho. ¿Qué quiere decir guacho para que la persona Guacho, que no sepa? voy a utilizar otra palabra, turro, que también es slang. Sí. A ver, ¿cómo decir? Pensando en las personas que no están en nuestro contexto latino y a lo mejor no pueden entender lo que quiere decir. Es como decir a alguien como... Ay, como que la tiene fácil él y le envidio esa facilidad que tiene y la... Ay, Sí, 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 lo quiero. sí, Y gran amiga. tenemos, o nos tienes tú, preparado también, la entrevista con una mujer que es fantástica lo que ella cuenta. Yo he escuchado ese podcast, he escuchado su historia, me parece conmovedora, y en especial mucha gente cuando habla en Latinoamérica, voy a emigrar, me voy de mi país porque quiero otra frontera, uno se le va a la mente y dice, los lolos de 20, 25 años, 30 años, Sí, claro. se arriesgan. Pero quien tú tienes en la siguiente entrevista, cuéntanos un poco, es Natalia, cuéntanos un poco de Sí, ella. Natalia, tuve la suerte de conocerla, ella trabaja en Portalen, es de Colombia. Natalia, la característica que tiene es que es una mujer muy valiente e inspiradora, porque ella decidió emigrar a los 48 años. Y se hizo una vida acá, se construyó una vida, aprendió el idioma, salió adelante, se instaló dentro de la sociedad sueca, hace un trabajo que aporta bastante a la sociedad en Portalen. Y yo creo que ella es un ejemplo a seguir de inspiración de que la vida no se acaba después de los 30 o los 40, como muchos creen. Exacto, escuchemos a Natalia. Porque en mi cultura que una mujer tome esa decisión a los 48 años, deje un par de muchachos, pues mi papá nunca lo aceptó. Ya. Sin embargo, ¿Qué te parece? la más, digamos, la más convencida de que uno debía vivir eso era mi mamá. Tienes todo el derecho como mujer a hacer eso. Y aquí estamos nosotros y somos los abuelos. Y aquí está el papá de ellos. Así que tú tienes todo el derecho. Y tengo que decir que el papá de ellos también me apoyó muchísimo y me dijo, tienes todo el derecho de rehacer tu vida. ¿Y por qué voy a abortar mi vida? Se acabó el matrimonio, pero mi vida continúa y yo la construí. Y eso fue lo que me hizo quedarme. Y eso fue muy importante. Esa toma de conciencia fue muy importante. Sí. Yo no estaba en Suecia porque era la mujer de alguien. No. Yo estaba en Suecia porque había construido una vida para mí aquí. Y tenía todo el derecho a disfrutarla. Eso fue. Y por eso me quedé. Natalia, todas estas entrevistas, ¿dónde? Nuevamente, repitamos dónde nos pueden escuchar este podcast Suecia en primera persona. Todas estas frases memorables, todas estas historias tan increíbles las pueden encontrar en el podcast Suecia en primera persona, en el canal de YouTube, que se llama de la misma manera. También estamos en Instagram, en Suecia en primera persona, donde publicamos promociones, y en Spotify también con el mismo nombre nos pueden encontrar. Así es. Tenemos muchas cosas en común tú y yo, pero somos periodistas, venimos de la misma ciudad de Chile, en Viña del Mar. Nos conocimos bien en Barcelona, cuando vivimos en Barcelona. Sí. Hemos trabajado juntos en otros podcasts, en otras instancias, ¿cierto? Así es que yo te doy las gracias por haber accedido a esta entrevista, presentar tu podcast, Suecia en primera persona. Y bueno, aquí estamos, a tu servicio. No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para dar a conocer este proyecto que partió con harta timidez, harto temor, pero sabíamos que había que darme este espacio para contar la historia de personas que acaban de emigrar o de las que emigraron hace muchos años. Yo creo que hay una oportunidad de contar tantas historias ahí, que lo mismo que decía Natalia cuando terminó el podcast, y lo pueden ir a escuchar. Ella daba las gracias por, en el fondo, hacer como un viaje interno y contar tu propia historia, que es lo que a mí me interesa hacer. Y bueno, en el futuro quizás hacer un Suecia en primera persona en viaje, ir por Suecia conociendo historias de personas que hablan español y que han vivido acá y han hecho su vida y su vida feliz acá en Suecia, a pesar de todas las cosas que podrían haber vivido, como le tocó a Marco o otras personas. Así es. Y vamos con la música de esta hora. ¿Con quién nos sorprende Leslie? Tú habías programado música. Mira, elegí una canción que se llama Movimiento, del cantautor uruguayo Jorge Drexler, que es un trovador con música muy bonita, y esta canción habla justamente de que al final todos somos extranjeros en todas partes, todos somos migrantes.
y que siempre nos estamos moviendo, desde el inicio de los tiempos. Vamos, con movimiento. Gracias. Yumi. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí con nosotros. Ahí, nuestro primer live.